¿Podés cambiar de alter a voluntad? ¿Podrías cambiar de repente, tipo ahora mientras hablamos, podrías cambiar de personalidad quizás? Hoy día tenemos un video muy especial, chicos, para ustedes. Logré capturar a una persona con trastorno de identidad disociativo. Más que capturar, se ofreció ella muy amablemente a venir el día de hoy. Vio el video que fue bastante visto respecto a esta temática en el canal. Fue muy amable al respecto, me dijo que le parecía que estaba bien cómo abordar el tema más o menos. Y nada, tuvo la amabilidad de venir el día de hoy a hablar al respecto de esto. Si querés, puedes presentarte. Bueno, mi nombre es Belén, tengo 22 años, estoy estudiando psicología y sí, soy una persona con TID o también anteriormente conocido como trastorno de personalidad múltiple. Estaría mal si yo le digo cada tanto trastorno de identidad, personalidad múltiple o así, o si una persona lo dice, ¿te resulta ofensivo? No me resulta ofensivo, lo entiendo en cierta forma porque es la manera en la que la mayoría de la gente lo conoce, si bien es un término que se dejó de usar en 1994, porque en ese momento fue cuando se cambió en los manuales. Aún así sigue siendo el nombre con el que la mayoría lo conoce, tanto sea por cómo lo mencionan en series, como cómo lo mencionan también en películas, e incluso como algunos profesionales lo siguen mencionando. Así que es lamentablemente de esperar que no todas las personas lo conozcan como trastorno de identidad disociativo y lo conozcan como personalidad múltiple. Mira, sos realmente la primera persona que conozco en esta condición y estoy muy emocionado de poder preguntarte varias cosas. Lo voy a hacer desde una perspectiva igual, no tan profesional, sino más bien como de una persona que te está conociendo y te quiere preguntar y quiere saber realmente estas cosas de vos. Y si en algún momento... Curiosidad sana, completamente aceptable. Exactamente, Siempre. curiosidad sana. Y si en algún momento digo algo que no corresponde, o demás, espero que me corrijas También. y me digas cómo es. Porque va a ser seguramente sin mala intención y algo que una persona normal también le puede de repente... ¿viste? Es la mejor manera en la que te pueden decir, te voy a hacer una pregunta, literalmente. Genial, buenísimo. Bien, entonces, preguntas básicas. Primero que nada, ¿cuántas identidades o alters son las que tenés vos? ¿Está bien dicho así, identidades o alters? Sí, hay muchas maneras de decirlo. Hay gente que dice... Personalidades, ¿no? Algunos dicen, aunque no está bien dicho ahora. Claro, hay mucha gente que le dice personalidades. La manera como más correcta podría decirlo sería identidades o identidades disociadas, que hay gente que también le dice partes o partes de un sistema. Hay gente que ya, si tiene una buena relación con su sistema, normalmente le dice como compañeros o como amigos o de diferentes maneras, depende como al cariño o sentido como de pertenencia que se tengan entre sí. Pero sí, la mayoría de las veces es como personalidades o identidades. Bien. ¿Y cuántas son? En los que tenemos conocimiento completo de todos es unas 18. 18. Actualmente 18. Tenemos también sospecha de una, pero como no está confirmado todavía, nos quedamos con el número de 18. Ok. Algunas son más complejas que otras. Exactamente, y eso es algo que lo voy a mencionar porque probablemente gente que lo sepa, el caso de Jenny Haynes. El caso de Jenny Haynes es una mujer australiana, si mal no recuerdo, que decía tener 2500 personalidades. ¿Esto se puede? Sí. Ahora, ¿cuál es el tema? No van a ser todas del mismo nivel de complejidad que serían si hubiera, por ejemplo, 5 o un puñadito de apenas 4 o 3. Es que a mí no me cierra cómo podría ser eso de repente. ¿Cómo tenés 2000? O sea, claro. ¿Cómo manifestás eso? ¿Cómo te pasa por la cabeza? ¿Son pensamientos? ¿Cómo los contó? ¿En qué momento? Que me parece raro. Claro, es un número como muy estimativo justamente porque hay muchos que abarcan cosas tan simples como simplemente contener una sola memoria. Hay algunos que son simplemente contener una memoria y por eso ni siquiera necesitan ni tener una manera de autopercibirse, ni una manera de sentirse identificado ni con un género, ni con una edad, ni con una nacionalidad, por ejemplo. Entonces simplemente son un fragmento que contiene eso, entonces no van a llegar nunca a ser tan complejos como algún alter que haya tenido mucha más presencia o que tenga mucha más carga al nivel de la vida personal de la persona con TID. Ok, y de los 18, posiblemente 19 que tenés, ¿cuáles son los que llamarías complejos que tenés de esos? ¿Cuáles serían los más complejos? En mi sistema, en mi caso personal, nuestro mundo interno se divide como en 3 partes.
Ujú. Los que están dentro como de lo que sería como la sala de control, por así decirlo, los que siempre están como al alcance del trono, que es el lugar donde se puede tomar el control, por así decirlo. Que es una forma metafórica que tenés vos para pensar quién Em, está en ese momento tomando el control. No, no, y tengo una manera de explicarlo. Probablemente muchas de las personas que vayan a ver este video hayan visto la película Fragmentado. En la película de Fragmentado se comenta el caso de Billy Milligan. Billy Milligan, una persona con 25 personalidades, tenía su mundo interno, es decir, donde conviven las identidades si no están en el control. Era una habitación con camas en círculo y en el medio había un proyector. Ujú. La persona o personalidad que estuviera en el proyector era quien estaba en el control del poder, es decir, quien estaba en el control del cuerpo. Por eso se creó como el término de take the spot o tomar la luz, Ujú. que mucha gente lo define de esa manera. En nuestro caso, porque todos los mundos internos son diferentes, en nuestro caso es un trono de mármol blanco y quien está sentado en el trono es quien está en el control del cuerpo. Bien. La habitación principal tiene muchas puertas que dan a habitaciones que son como las identidades más complejas. De identidades complejas tenemos Ajax, masculino de 25 años. Ujú. A- Entonces, esto es importante clarificarlo. Algunas de las identidades pueden no necesariamente compartir tu mismo sexo, no ser mujeres. Exactamente, claro. Tampoco Ni la misma edad. ni la misma edad, ni nacionalidad, algunos hablan otro idioma. Es algo que puede pasar, puede ocurrir y todo hace sentido en la cabeza, por así decirlo. Ujú. Depende de la necesidad que se haya tenido en el momento del niño, de lo que haya necesitado en el momento, lo que la mente, mejor dicho, pensó que necesitaba en ese momento para poder subsistir. Y si para hacer sentido de esa identidad se necesitaba hablar otro idioma o tener otra nacionalidad, otro género, otra edad, es lo que va a pasar justamente. Ujú. Por eso se dan esos fenómenos de que no sean todos viéndose como el cuerpo, que tengan el mismo género del cuerpo ni la misma apariencia. Tengo mil cosas que quiero preguntar. A ver. ¿Hay alguno de estos alters que esté mayor cantidad de tiempo, como que predomine más que los otros? Sí, y eso se ve en los roles. Es como si fuera un equipo de fútbol. Cada uno tiene una posición y es la posición que normalmente tiene dentro de la cancha del partido y es justamente lo que pasa con un sistema, por así decirlo. Ujú. Está el host, que es la persona que pasa más tiempo afuera. Luego está el protector principal, por ejemplo. ¿Vos sos el host? Yo dejé de ser el host hace un tiempo. Oh. En mi caso, Nana es quien es el host. Es Ok. una chica, mujer de 20 años. Ok. Yo fui la host anterior, fui la host durante mucho tiempo, unos 3 años, 4 más o menos. Pero sí, pasaba la mayoría del tiempo afuera y ese era mi rol justamente. Y es raro porque yo hablaba con vos y a veces hablábamos como constantemente, nos mandábamos mensajes y hablábamos todo el día, un montón de conversación re fuerte, y de repente por un día o un tiempo no respondías más y después hablabas re fuerte de nuevo, y es porque por ahí vos no estabas afuera en ese momento. Exactamente. De golpe. Ujú. Bien. Te deben enfrentar con mucha incredulidad también esto. Te dicen decir esto lo estás inventando, esto lo estás haciendo por una cuestión Sí. de ser especial, de inventar algo. Seguramente hacen eso, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo es tu experiencia con eso al respecto? Por suerte no me he cruzado con muchas personas que hayan sido incrédulas ante mi caso, Ujú. sino que por el contrario me he encontrado con personas que me han dicho cosas como ahora entiendo el porqué de tal acción o el porqué de actuaste de tal manera en determinado momento. Ujú. Fue en momentos en los que se daban cuenta de ok, ahora entiendo por qué todo esto estaba pasando. Ujú. Es como que el saber el tema del diagnóstico les ayudaba a encontrar sentido a muchas cosas que no tenían sentido, que les resultaban erráticas de mi persona. Ujú. Eso fue como lo más significativo, diría yo, de eso. ¿Y fuiste diagnosticada con esto también? Fui diagnosticada, sí, por suerte, fui diagnosticada bastante temprano, por así decirlo, fue más o menos alrededor de los 19 años. Ujú. Pero digo que fue una suerte justamente porque este es un diagnóstico diferencial, es decir que el diagnóstico de TDA es un diagnóstico diferencial, lo que quiere decir que se tienen que descartar muchísimas Claro, cosas hasta para que llegar a eso. recién se vaya a sospechar, creo que podría llegar a ser esto. Sí, sí. Eh, Y hay ciertos casos psicológicos que acá en Latinoamérica no existen. claro, ¿Entendés? claro. Los van a nunca van a pensar que puede llegar a ser eso de Sí, golpe. justamente. Ujú. Y el tema de incredulidad sí ha pasado y ha pasado muchas veces. Bueno, y también te agradezco por eso, porque te estás exponiendo un poco acá en internet, ¿sí?
va a haber gente que va a decir boludeces realmente, van a decir que son demonios, que solo Jesucristo te puede cambiar, todas esas cosas. Fíjate que subí esta otra entrevista, que no sé si la viste, con esta chica que tenía TDI, que es una mujer que no ganó nada al respecto de subir este video. Era un video psicológico real, sí, un video psiquiátrico, perdón, real, que traduje y me dicen, no, obviamente lo hizo para ganar algún tipo de beneficio. La tipa no ganó ningún beneficio en toda su vida, era claramente un caso real de una persona que vivió eso, ¿entendés? Y nada, lo mismo para vos, ¿qué ganarías con eso justamente? Mucho más lo contraproducente que tenés a lo positivo que puedes llegar a tener, lamentablemente. Y que la mayoría de la gente no lo vea no significa que no esté ahí. Y que la mayoría del tiempo se trate de mostrar lo más lindo, por así decirlo, no significa, no invalida todo lo malo que también se pasa. No, que, obvio. Aunque no se ve, está ahí, justamente. Es complicado ese asunto. El tema de mostrar lo más lindo a veces hace que justamente invaliden lo demás y digan que estás como... Por así Se romantiza bastante. De hecho, no sé si habrás visto casos de TikTokers y demás que pretenden a veces tener ciertas cosas, por ejemplo Tourette o cosas así, para, viste, tener cierta popularidad, romantizan algo y eso como de alguna manera invalida a pobres otras personas que realmente pasan por cosas complicadas, viste. Y a mí me da una re bronca justamente. No, es horrible y es horrible justamente porque hay mucha gente que piensa como, si vos tuvieras tal cosa... no estarías feliz en este momento. Estarías, no podés ser feliz en ningún momento. No estarías como estás en este momento o te ves demasiado bien como para tener esto. Bueno, perdón, me voy a despeinar y ya vuelvo. ¿Sí? Claro, perdón, sí. ¿Estos cambios entre alters o identidades los vivís como un periodo de amnesia? ¿O podés ver lo que ve el otro? ¿O depende cuál sea? Depende mucho. Depende cuál sea. Depende porque se pueden dar casos de coconciencia. Coconciencias sería como, literalmente como si la pantalla que tenemos enfrente fuera literalmente lo que está sucediendo en la vida y que estemos los dos al mismo tiempo viendo lo que está pasando y controlando los dos al mismo tiempo como el mismo panel de control. O sea, los dos estamos viendo lo que está pasando y los dos estamos controlando hasta cierto punto. Entonces, la amnesia, por lo menos entre las partes que están juntas, no ocurre. Pero las otras identidades que están atrás o que no pueden verlo, sí son completamente amnésicas de lo que pasa. ¿Y podés comunicarte con otros alters en la conciencia o no directamente? Sí, si estás cerca justamente de ese alter, sí. Si estás cerca de esa personalidad, podés. Se puede dar casos de que una conversación incluso como de me voy a poner esta remera, es como no, ponete esta porque después le trata tal cosa. Pueden ser cosas simples o cosas mucho más complejas, pero sí se puede dar. Por suerte sí. Y también existen casos en los que algunas identidades no tienen conciencia en lo absoluto. Es decir, si están afuera, no hay posibilidad de que ninguno de los demás sepa lo que está ocurriendo. Por eso es que también puede llegar a ser tan conflictivo, porque puede llegar a ser que no sepan de un compromiso que tenemos y sea como no ir al médico o no ir a la facultad un día importante o olvidar el cumpleaños de un amigo, por ejemplo, porque esa identidad justamente no sabía que era su cumpleaños o porque no era tan cercana a esa persona. Acá un suscriptor boludo va a poner, por eso me olvidé los cumpleaños de mis amigos. Fija, olvídate. Es bastante feo. Pero ha pasado, eso es lo peor. Sí. Y fuera como, perdón, no sabía que era tu cumpleaños. Se pueden dejar igual notas, hay otros medios externos, ¿no? Sí, nosotros nos manejamos de una manera tanto como tenemos alarmas con los cumpleaños de las personas más cercanas en nuestra vida, también con el tema de los post-its, literalmente post-its por algunos lugares estratégicos de la casa. Pegados por todos lados. En mi caso sería la heladera, tendría la heladera llena de cosas. Claro, en nuestro caso es al lado de donde están las llaves, es como tal cosa, de tal día, y cada vez que estamos por salir es como, ok, hoy no es ese día, hoy no tenemos que hacer esto. Y así es como prácticamente nos comunicamos para estar seguros de que vamos a hacer las cosas por lo menos importantes, que son como turnos al médico, cosas así, que es como tenés que ir. Claro. Independientemente de quién está afuera, es como tiene que ir. Qué piola, qué interesante. ¿Podés cambiar de alter a voluntad? Me habías contado un poquito, habíamos hablado de esto y te dije, no me cuentes nada más porque no quiero grabar esto, quiero grabar mi reacción, quiero grabar algo que me decís porque es increíble. ¿Vos podés a voluntad decir, bueno, ahora quiero cambiar a este alter o lo que sea? ¿O qué? ¿Cómo funciona eso? Puede pasar como no. Es como... Vos me lo habías descrito, si mal no recuerdo, como querer forzarte a llorar. Claro, literalmente es eso. Podés tratar de intentarte hacer llorar, sí.
puede funcionar, sí, pero también puede que no pase. Ujú. Entonces, también depende mucho de la identidad que está afuera, porque en algunos casos es mucho más fácil cambiar de una identidad a otra que de una identidad a otra que justamente es más compleja. Ujú. Entonces, se puede hacer, sí, pero hasta cierto punto. En mi caso, soy bastante fácil de sacar del frente, entonces, cuando ocurre algo que es necesario que alguien me ayude o que alguien está afuera, es bastante fácil que me saquen y eso es algo... ¿Vos sos la más tímida del grupo? No la más tímida, pero sí la más fácil de sacar del contrario. Y ponele, en esta conversación que estamos teniendo ahora, ¿podrías cambiar de repente, tipo ahora mientras hablamos, podrías cambiar de personalidad quizás? En este momento no estoy yo sola, está Ajax con conciencia, está él al lado mío, Ujú. pero porque él tiene un sentimiento como muy de hermano mayor conmigo, entonces siempre está como vigilando, por así decirlo, de que todo esté bien. Él está cerca, podría cambiar, sí, pero es como, no lo voy a hacer a menos que sea necesario. No, obvio, tampoco te lo pido. En realidad por clickbait, para poner al principio de la conversación, viste, te voy a poner esta pregunta con tu respuesta ahí trabada y ahí comienza la entrevista. Tampoco te obligaría a hacer eso. Cambio captado en cámara ahí los videos de los aliens. Hablemos un poco acerca de los orígenes de esto. Y vos me has dado una aclaración muy importante respecto a esto que me parecía también importante que la digas ahora frente a las personas que te van a escuchar. ¿Cómo es el tema de hablar de los orígenes de una persona que le da trastorno de identidad disociativo? Sabemos, ¿no? Porque lo dije en varios videos, que se origina normalmente a partir de algún trauma o varios traumas y bastante feos, de hecho. Háblame vos al respecto de eso. Un error que se tiene mucho justamente con este trastorno es pensar que las identidades surgen porque sí, o que el problema del trastorno son literalmente las identidades, el hecho de que tengas múltiples conciencias dentro de tu mente. El problema en realidad es que no son el problema, sino que son una consecuencia del problema. Uh-huh. Justamente por un trauma severo y recurrente durante la infancia temprana, no es un solo evento, ese es el tema, son varios eventos. Y es el hecho de que el niño no se haya podido recuperar, no haya tenido un momento para asimilar todo lo que estaba pasando. Que es algo constante y es algo que literalmente cortó su proceso de como realization, que es como non-realization, es como el darse cuenta. Uh-huh. El darse cuenta de lo que está pasando no se puede dar, es completamente interrumpido por este trauma, entonces el niño no puede llegar a asimilar todo lo que es. Es como la permanencia de los objetos, es como algo así. El niño no puede llegar a asimilar todo lo que es porque justamente este trauma interrumpe ese proceso de asimilar el yo. Uh-huh. El hecho de entender mi nombre es tal, vivo en tal lugar, mis padres son tanto, y todo esto se confunde justamente por el trauma. No da lugar a que toda la información sea asimilada de la manera correcta. Y por eso es que el niño termina separando su conciencia en diferentes identidades que, aclaro, hacen sentido. No es que se puede crear cualquier cosa porque sí. Se crea lo que la mente considera necesario. Se podría decir que es una herramienta creada para enfrentar el trauma. No quiero decir herramienta, quizás no es la palabra correcta, pero es un método con el cual pueden enfrentar estos traumas que ellos mismos sienten que no pueden de repente. Es el primer método, por así decirlo. El TID tiene como la bandera, por así decirlo, de ser el primer método no solo mental, sino también biológico, porque es una disrupción mental y biológica que permite ayudar al niño justamente a poder sobrellevar todo eso. Porque el niño, si fuera consciente de todo lo que está pasando, no podría funcionar, por así decirlo, de manera normal. Es necesario justamente porque el niño no podría hacerlo. Entonces, por eso es que necesita que alguien más viva esas experiencias para que él pueda continuar con su vida normalmente. Es decir, sin tener conciencia del trauma. Es tabú preguntar respecto del origen del trauma de una persona puntualmente. Si yo te dijera qué es lo que te hizo TID, no debería preguntarte, lo me has comentado. Y tenés razón, porque es justamente, si es algo que es un trauma, te digo, a ver, claro, redime tu trauma ahora para mí. Le voy a agarrar a Harry Potter y le voy a decir, che, ¿cómo se murieron tus viejos? ¿Te acordás? Una luz verde y ¿qué más? ¿Escuchaste? ¿Te manchaste con sangre cuando
No sé, viste. No. Tipo, no se hace eso. ¿Entendés? Claro, es como preguntarle a un sobreviviente de la guerra, ¿qué fue lo más traumático que viviste cuando estabas en las trincheras? Claro. No vas a hacer esto. Claro, claro. O no deberías hacer eso. Igual, pregunto, ¿hay algo con lo que te sientas cómoda respecto del origen como para compartirlo, algo mínimo o algo, una referencia que nos quieras mandar para ir a buscar? Si no, está bien. Hay muchos tipos. El tema es que justamente el trastorno del TID se puede dar por muchos tipos de trauma diferentes. Ujú. No es como que existe un tipo de trauma que te genera TID. Sí. Y por eso es que, como todos los procesos mentales son todos muy diferentes en todas las personas, por eso hay personas que pasan por muchas cosas muy traumáticas, pero no generan TID. Ujú. Y hay personas que pasan quizás por algo que la gente consideraría menos grave, por así decirlo, Ujú. y sí desarrollan TID. Hay distintos tipos, está como y acá tipo como trigger warning, es como el trauma del abuso de ritual, de niños que fueron usados por sectas, por así decirlo. El abuso doméstico, también negligencia por parte de los cuidadores, quien quiera que sean los cuidadores del niño. Sí. Así que puede ser tanto del ambiente familiar como otros ambientes en los que se desarrolla el niño. No es como un trauma en específico que desarrolla TID, Ujú. pero pueden ocurrir por muchísimas cosas. Y también hay un tipo de trauma que no se menciona mucho, que es el trauma del observador. Es como el trauma no te está ocurriendo a vos, pero lo estás presenciando, lo estás viendo. Sí, claro. Y te afecta exactamente de la misma manera. No, claro, sí. Eso es algo que aparece en un drama, que es el de Kill Me, Heal Me, se llama. Kill Me. Uh-huh. Kill Me, Heal Me es un drama sobre una persona con TID, es un empresario, y literalmente su trauma, spoiler, es justamente el trauma del observador. Ok, advertencia spoiler. Y hablando un poquito de eso, hablemos un poco de la media, digamos, y de este trastorno. Porque está a veces retratado para el orto, o sea, está bastante más retratado y a veces está retratado bien, quizás, o no sé, ¿vos qué opinás? ¿Cuál dirías que es un buen ejemplo y cuál es un mal ejemplo? Fragmentado de repente, tiene mala fama de ser un mal ejemplo de cómo se representa todo. Sí, y me ha pasado porque cuando le digo a las personas, me ha ocurrido como unas 2 o 3 veces, que cuando por descuidos, porque no ha sido como mi intención, sino que ha sido, por ejemplo, de amigos que se han referido, amigos más cercanos que se han referido a mí como sistema, se han referido a mí como ustedes, y gente que ha escuchado esa conversación como que ustedes, vos y quién más, y es como, y es como, ok, bueno, y lo explico, y han salido comentarios como, es como en fragmentado, ¿no? Tipo, no vayas a matarme o no vayas a... No voy a hacer eso, no. Debe ser feo eso. Sí, gente que piensa que podés tener como fuerza sobrehumana o como que es como una especie de superpoder, por así decirlo. Uh-huh. Y el hecho de que te lo retraten en cierta forma de esa manera como una bestia que puede trepar las paredes, como... que tiene super fuerza, que tiene como super inteligencia, que tiene como todo esto, incluso llega a hacer que la gente piense que es algo deseable, incluso tener el trastorno, y obvian todo lo malo que tiene que pasar justamente para que lo tengas. Sí. Así que Fragmentado no es un muy buen ejemplo, que digamos, ¿tiene cosas positivas? Sí, lo destaco. Porque, por ejemplo... El ejemplo del foco dijiste hace un rato. Como una representación. Como una representación, justamente, pero también está el hecho de que hayan puesto el ejemplo de que puede una identidad tener una enfermedad, tipo un padecimiento que no tenga el resto del sistema. Por ejemplo, cuando el personaje principal de la película estaba como haciendo como un recording, tipo como videos de sus experiencias diarias, contaba, ¿por qué yo tengo que usar esto y los demás no? Mostrando... insulina, como que era una personalidad que tenía diabetes y el resto del sistema no lo tenía. Puede haber padecimientos mentales que tengan algunos miembros del sistema que otros no. En nuestro caso, Caos, una identidad, tiene dislexia, y de ahí salió el chiste de una vez que dijo, ¿cómo se llama esto que tengo yo? Alquimia, y como, dislexia, Caos. Eso. Y de hecho es gracioso porque nos queremos tatuar la I y la D justamente de... porque es como derecha-izquierda. Y la vez que se lo explicó a una tatuadora fue como... claro, derecha-izquierda. Y la chica se la quedó mirando y fue como...
Al revés Y eso. claro, literalmente la persona que estaba al lado nuestro fue como, perdón, entenderás por qué se lo quiere tatuar. Y ella como, oh, perdón. Si lo sabías, no tenía sentido tatuarlo. Claro. Me encanta el hecho de que Constantino esté en el fondo ahí. Ah, sí, y como que va y le hace sus Es la cosas. mascota. La mascota del canal. Ah, bueno. De alguna manera, estás estudiando psicología, lo cual puede ser llamativo para mucha gente que tiene un trastorno que estudiar psicología de repente. También debe ser desafiante por momentos. ¿Qué me puedes decir al respecto de eso? Voy a tomar este ejemplo, que es como cuando una persona con una minusvalía o discapacidad física hace algo que no podría hacer, como por ejemplo los pilotos que manejan con los pies, lo ven como un logro, lo ven como algo admirable, lo ven como algo increíble, de que a pesar de no poder hacerlo de la manera convencional, aún así se atrevan a hacerlo y no sea algo que los frene. Pero no se ve de la misma manera con los padecimientos mentales. No se ve como una especie de logro el que puedas hacer algo que normalmente no podrías hacer por tu funcionabilidad. Más bien es como que te descalifican a veces, ¿no es Claro, cierto? Por eso. a su vez es como pero ¿cómo vas a ser psicólogo si tal cosa? Y es como, sí puedo y quiero hacerlo, lo más importante. No significa que por tener esto estoy menos capacitada porque estoy estudiando exactamente lo mismo que estudia todo el mundo. Quizás quizás mi ritmo es diferente, pero voy a llegar exactamente al mismo resultado. Y lo más importante, tenemos el consenso como para que si alguien va a estar en la sesión, va a ser alguien que esté capacitado de estar en la sesión. No va a ser una personalidad que tenga conflictos justamente con el empleo, que sería el ser psicólogo. Y por eso hay ese problema de creo que es como la gran frase de la película del Joker, que es de cuando tenés una enfermedad mental, la gente espera que actúes como si no la tuvieras. Y es como, ok, sí, claro, pueden pasar muchísimas cosas, sí, pero sobre esto tenemos control, tenemos el suficiente control como para ser funcionales dentro de un ambiente terapéutico. Por eso es que lo vamos a hacer, porque si no estuviéramos capacitados, no lo haríamos. Porque sabemos, por experiencia propia, lo complicado que es que un profesional justamente haga terapia de una manera, no quiero decir mala, pero sí que se nos ha juzgado mucho y se nos ha llevado a resultados bastante contraproducentes, como ser genéricos y decir, tenés esquizofrenia, porque literalmente fue como, escuchas voces, tenés esquizofrenia. Y no indagaron nunca más y fue como un... No, hay una negligencia profesional por parte de muchos profesionales en algunos lados. Hay profesionales muy buenos y muy malos, obviamente. El problema es que es la desinformación, porque se gradúan y no siguen estudiando, no siguen profundizando, no... Ese es el gran problema. Que... A veces te ganas de laburar también, a veces vas a un médico y te dice, tenés esto, y ni te mira tampoco. O sea, literal. Lo del médico, disculpe, el padecimiento que usted tiene estaba en una materia optativa que no tomé. Es como, ok, ¿y qué hago entonces con eso? Por eso está el chiste de, ¿cómo tratas a un paciente con TID? ¿Se lo derivas a un colega? Es literalmente eso, y es bastante triste porque el hecho de haber pasado por tantos psicólogos para que uno finalmente diga, tengo sospecha de que tenés esto, fue mucho tiempo que se perdió y mucho también a nivel recursos, obviamente, porque para muchas personas la terapia que se tiene que hacer para justamente el caso de un trauma complejo no es para nada barata, y la mayoría de las horas sociales no te van a cubrir lo que tendrían que cubrir. No, ya de por sí no te cubren casi ni lo esencial, ni menos algo que no sea como conocido acá. Claro, entonces está el problema de que es poco conocido. Es mucho más fácil, por así decirlo, por el conocimiento, tratar a una persona con ansiedad social, por ejemplo, que tratar a alguien que tiene algo que es literalmente del 1 a 3% de la población general. Que aunque mucha gente vaya a decir es muy poco, son un par de millones igual, creo. Es exactamente el mismo porcentaje de personas coloradas en el mundo. Literalmente, es del 1 al 3%. Como las cifras de la esquizofrenia también. Es literalmente el 1 al 3%. Y se sabe mucho más de la esquizofrenia de lo que se sabe del TID, justamente porque no se estudia.
Claro. Es muy triste. ¿Cómo se llama el alter con el que están escuchando ahora? Eso es- ¿Me los presentás un poquito cada Eso uno? es un poco chistoso porque pueden tanto como venir con una historia detrás, Ujú, como el llegar y decir, ¿qué pasó? ¿Quién soy? ¿Qué está pasando? ujú. Por ejemplo, Ajax no tenía un nombre en sí, entonces dijo que yo le pongo un nombre y por alguna razón estaba haciendo un dibujo y quería poner un nombre que fuera como de origen como europeo, tipo griego, por ahí, y fue como Ajax es re cool, nombre. Claro, y fue como ese fue su nombre. El estilo que Literalmente, yo digo que su nombre es fantástico. su nombre es muy bonito. Me encanta. Sí, a él también le encantó y como lo elegí yo también fue como, ok, lo acepto, lo quiero y lo caso. Y después, por ejemplo, hay otras identidades que ya venían con un nombre Ujú, anterior, venían también con una historia eh, y la apariencia es completamente diferente en algunos casos. Por ejemplo, A, que es la manera en la que nos referimos a nuestra persecutora, por así decirlo, persecutora y ahora protectora extrema. ujú. Ella es una mujer, tiene 23 años actualmente, es un año mayor que yo. Su pelo es rojo, tipo un rojo furioso, tipo un rojo fuego, y lo tiene casi hasta los talones. Su pelo es muy largo, sus ojos son como avellana, y por ejemplo, ella siempre viste completamente de negro y tiene un tatuaje en el hombro derecho que es una A invertida justamente por su nombre. Es porque- de la izquierda. Sí. Un derecho. Oh, dije derecho. ¿Y te tocaste izquierdo? No. Menos mal que aclaramos lo de los tatuajes. Menos mal que jugamos lo. Perfecto. No, sí, en el hombro izquierdo tiene un tatuaje que es una A invertida. Ujú. ¿Cómo? Esta apariencia física, perdón, que interrumpo, que Sí. le des. ¿Cómo ves esta apariencia física vos? Cuando están en, digamos, hay un momento en el que puedes ver a los demás Sí, en el mundo interno puedo verlos como son realmente, tipo como ellos son. y por eso sabes, claro, cómo son cada uno, cómo se perciben. Claro, por ejemplo, Ajax es más alto que yo. Yo mido unos 72 más o menos. Él mide 1,82. Ujú. Él es mucho más alto y entonces hay momentos en los que piensa como con su estatura del mundo interno en el mundo externo y es como, ah, sí, yo alcanzo eso. Y después es como, Se queda corto. no, cierto, no. Y cosas así. Qué raro debe ser eso. También ocurre el que él es el que presenta mayor disforia. Por ejemplo, el estar afuera y cosa que hicimos es despintarnos las uñas, por ejemplo. ¿Qué es disforia? Disforia es que siente conflicto con el cuerpo justamente porque es un cuerpo femenino y él se considera Yo. masculino justamente. Sí, sí, sí. Entonces como está afuera y de repente es como si estamos usando alguna remera que es ajustada, es como no me gusta cómo se ve, no me gusta mostrar tanto de mi cuerpo, no. Ujú. Lo mismo si estamos usando alguna pollera, se siente incómodo. Y maquillaje y esas cosas, como no las ve, no le afectan tanto, pero sí que si tiene que verse en el espejo, él por ejemplo no se maquillaría a la mañana, obviamente. Ujú. ¿Y cómo se deberían referir a vos, mis suscriptores? ¿Como Freeze o como Belu? ¿Como qué? ¿Qué sería como? Creo que Freeze está bien, Ujú. pero el nombre que tenemos en el sistema, cosa que pasa, es que cuando los sistemas a veces deciden ponerle un nombre al conjunto de todos, obviamente un nombre consensuado. Sí. ¿Tu sistema tiene un nombre? Mi sistema tiene un nombre y es Aisha. Aixa se escribe. Es como lo que podría haber sido Ujú. si no hubiera pasado todo lo que pasó, todo lo malo que pasó. Sería lo que podríamos haber sido, por así decirlo. Es el nombre de que como el what if, tipo como que qué podría haber sido, Ujú. es literalmente eso, el qué podríamos haber sido sin todo eso. Pero como pasó todo eso, en algún momento cuando lleguemos a tener toda nuestra capacidad, que pensemos estamos funcionando al 100, todos nosotros, a pesar de todo lo que pasó, Ujú. va a ser como, ok, sí somos. Sin importar lo que pasó, somos eso, porque somos todos los funcionarios que podemos ser y somos tan unidos como podemos ser. Ujú. Y queremos llegar a eso algún día. ¿Hay algo más que quieras decir? Okay. ¿O estás bien? Quiero aclarar, sí, una última cosa. Ujú. No sé cómo decirla. ¿Cómo te sale? Sí, si hay alguna
persona que sienta que en cierta forma alguna de las cosas que se dijeron acá lo sintió como identificado, por así decirlo, que no se cierre en lo que dice internet, lamentablemente, como, y tampoco que se autodiagnostique, sino que vaya justamente, investigue todo lo que tenga que investigar y que aunque sea muy difícil conseguir un diagnóstico, si efectivamente se lo dan, que entienda que a pesar de que parece que es el fin del mundo, porque el aceptar que tenés ese trastorno significa que muchas cosas salieron mal, cuando no tendrían que haber salido mal, pero es algo que, con lo que se puede vivir y llegar a ser funcional y ser feliz dentro de lo que se puede, a pesar de todo. Bueno, dejen en los comentarios preguntas que quieran hacerle. ¿Sí? Vas a estar atento a los comentarios, por ahí puedas ir y responder alguno. Siempre con mucho respeto, obviamente, lo que sea que puedo respeto. O que venga a decir que algo de demonios o una estupidez así. Lo voy a borrar inmediatamente para que no lo veas. Así que no se hagan problema, ni intenten eso. No sé, estoy anonadado. La verdad que es súper interesante el tema. Y nada, gracias por venir desde Santa Fe, que es bastante lejos, para aquellos ustedes que no están de Argentina, para la entrevista y eso. Así que, nada, eso. Gracias. Y nos vemos la próxima.